En solo una temporada pasar de la desilusión, de la desesperanza a regresar y hacerlo por la grande, con título de Liga, con título de Supercopa y también con título de Copa del Rey, convirtiendo a varios de sus protagonistas en los mejores del mundo, el 8, el 19 y claro, el sorpresivo 11, con goleadas históricas, con partidos para el recuerdo y aunque le duela al público culé, con su siempre presente dosis de sufrimiento, remontada en Champions. Hoy repasaremos la llegada de Hans-Dieter Flick al Fútbol Club Barcelona en la temporada 2024-2025. Después de una decepcionante campaña con Xavi en donde perdieron la Liga, donde el Real Madrid ganó una Champions más, donde ellos cayeron remontados vergonzosamente en casa ante el PSG, donde no ganaron Supercopa, Copa y en sí nada, donde la constante eran las quejas, los pretextos y el perder la cabeza de su timonel. Así, después de todo esto, terminaba despedido a final de la campaña y el Barça entraba en una gigante incógnita. Las sensaciones para el futuro eran hasta cierto punto alentadoras, porque habían descubierto a la joya Lamine Yamal, porque Rafinha tuvo un buen cierre de campaña, porque Nilka y Gundogan habían encontrado algo que les hacía falta: liderazgo, un capitán, y también porque en el centro del campo venían al alza los que siempre se lesionaban: Frenkie, Pedri. Era una buena plantilla, pero no dejaba de existir incertidumbre de quién sería el encargado de comandar todo esto y transformarlo en éxito. Fue así que Laporta en el verano presentaba a Hans-Dieter Flick, a Hansi, el hombre que ganó un sextete con el Bayern Múnich unos cuantos años atrás, con un juego ofensivo, muy agresivo y con resultados aplastantes. La mente maestra detrás del 8-2 al Barcelona y el hombre que sacó la mejor versión de Robert Lewandowski. Ahora él sería su nuevo pupilo. De inmediato se ponía a trabajar en los despachos, gestionar su propia plantilla y, como siempre sucede con los clubes grandes, parece que la prensa o los aficionados tienen las decisiones, pero no. Ellos querían que Cancelo y Joao Félix se quedaran, pues no. Regresaban de préstamo a sus clubes. Ellos buscaban fichaje en la defensa central, no. Hansi Flick se quedaría con Íñigo Martínez. Ellos incluso pedían a un nuevo delantero porque Lewy ya estaba viejo y había tenido malos meses. Lento, fallando mucho, fuera de ritmo, pues Flick confiaba en el eterno 9 polaco. El verano transcurría y mientras Hansi trabajaba en su nuevo idioma y en sus nuevas tácticas, la Eurocopa llevaba a España a triunfar, coronarse como los mejores del continente una vez más, y lo hacían con la irrupción ahora global de Lamine Yamal. En Barcelona, partido a partido se hablaba de su nivel, pero tras este torneo ahora era en todo el mundo. Sus asistencias con España, sus regates y sobre todo el gol ante Francia. De igual manera, en este 11 de Luis de la Fuente destacó el mediocampista de ataque Dani Olmo, y él fue el jugador por el cual Joan Laporta se desviviría en este mercado. 55 millones de euros pagaban por él, pero en este Barça, aún en crisis financiera, les fue imposible el incorporar más piezas. Es más, tuvieron que deshacerse de una fundamental, de Gundogan, de ese jugador que demostraba garra, que fue de lo mejor en la campaña anterior, y al salir se abría espacio para la masa salarial. Y aunque el público desaprobaba su salida y no estuviera del todo contento con la llegada de Olmo porque querían a Nico Williams, así tendría que trabajar Flick, con un solo fichaje para el cuadro titular, con muchos jugadores que acarreaban lesiones, con la presión al máximo por ser uno de los clubes más grandes de Europa, porque le surgían títulos y también con el nerviosismo de qué pasará con Lamine Yamal. 17 añitos. Se le tendría que tratar con pinzas porque rápido se podría perder, apagar, marear con la fama o bien resultar en el éxito de jugador que el mundo entero esperaba tener. Después de una pretemporada normal en Estados Unidos, como siempre, para sacar unos cuantos milloncitos, volvían a España para alistarse al inicio de la liga. En Valencia, en el Mestalla, se viviría el primer duelo de la campaña, la 2024-2025. Alineaba con Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Balde en defensa. Sorprendía en el centro del campo con doble pivote de contención y ambos jovencitos, Marc Bernal, Marc Casado.
Lamine, Rafinha, Ferran y al frente Robert Lewandowski. Así arrancaba Flick su etapa como blaugrana y ellos sufriendo. Ter Stegen como protagonista. Todas las acciones eran de los locales hasta que caía el primer tanto valenciano. De cabeza abrían la lata y en la línea Cubarsí salvaba el segundo. Preocupación multiplicada. Estaban por irse hacia el descanso hasta que Lamine servía a Lewy y él solito le empujaba. Se nivelaba el encuentro y así desde su primer duelo tras el hype de la Eurocopa y de sus actividades en verano en las vacaciones, Lamine Yamal se hacía presente y el 1-1 en el debut. Pues no tardó mucho más el Barça en reponerse, ya que le cometían una falta a Rafinha y con un cobro perfecto de Lewandowski sellaba su doblete. Con esto, los primeros 3 puntos, con algo de duda, nerviosismo, pero finalmente con triunfo. Su segunda prueba más que compleja, el Athletic de Bilbao. Se estrenaban en casa y Lamine empezaba con los goles desde fuera del área, recortando hacia adentro y disparando de zurda. Este día empezaban a demostrar que tendríamos a un Barcelona muy agresivo, muy ofensivo, pero que siempre recibía gol. Lewy marcó el segundo, el que daba el nuevo triunfo y entonces 6-6. Para el tercer duelo vencieron al Rayo con la primera anotación de Pedri y también de Dani Olmo, su estreno, 9-9. Volvían a casa y ante el Valladolid 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. 7-0 ganaban. Rafinha con su primer noche estelar, un hat-trick. Lamine despachándose con un par de asistencias. Olmo, Ferran, Lewy, Koundé, todos pudieron marcar esa noche. 12-12. Parecían tornarse en uno de los mejores ataques de toda Europa, pero esto recién empezaba. A la semana siguiente, Lamine se mandó su primer doblete. Confirmaba que no solo era una joya, era ya una realidad. Que la presión, la fama, los reflectores no le afectarían en lo absoluto. Él a lo suyo. Pues llegó también Dani Olmo con el tercero y la tarde de arte la confirmó Pedri con el cuarto. Y claro, nuevo triunfo. 5-5. 15 puntos obtenidos de 15 posibles. Líderes y mejor imposible. Ahora sí, el Barça sensación, llevándose todos los titulares, siendo el tema de conversación principal. En redes sociales, Barça Flick y con una forma espectacular llegaba el debut en Champions. Viajaban al Principado de Mónaco esperando una victoria sencilla como lo habían sido todas las demás. Pues no, se quedaban con un hombre menos desde el arranque. Al 11 expulsaban a Eric García y condicionaba el encuentro. Y claro, recibían el primer gol. Para su buena fortuna tienen a Lamine quien los hace reaccionar a como dé lugar. Él igualaba el encuentro, pero ese hombre de menos mató a los culés. Al cierre recibieron el segundo y llegaba así la primer derrota de la campaña. El Barcelona caía en su estreno en la Champions League. La primer derrota dolía y bastante, por la forma, pero sobre todo por la competición en la que sucedió. Llegaron a surgir algo de dudas, mismas que fueron despejadas de inmediato, porque en la Cerámica, en casa del Villarreal, volvían a las goleadas, con 2 dobletes, de Lewy y de Rafinha. De inmediato se posicionaban como los favoritos a llevarse el Pichichi, los dos. Todo esto a pesar de que había llegado la gigantesca competencia Kylian Mbappé. Todo bien, era la 6ª victoria en 6 partidos de liga, aunque existía un grandísimo problema. Ter Stegen tuvo que salir lesionado y tras hacerle estudios se confirmaba la gravedad de la lesión. Rotura completa del tendón en la rodilla derecha. Estaría fuera al menos por 6 meses y con posibilidad de hasta 9. Volvería, si le iba bien, al cierre de la campaña. El capitán, el número 1, el que muchas veces salvaba, ahora estaría fuera. Una baja más que sensible y entonces llegaba la primer gran duda a Hansi Flick. Confiar en Iñaki Peña o ir por alguien más. No se la pensaron mucho y sacaban del retiro a un hombre de experiencia. Wojciech Szczesny, ex Arsenal, Roma y Juventus, mundialista y bueno para atajar penales. Pero mientras el arquero polémico por fumar se acoplaba, tomaba ritmo y volvía a entrenar, el portero titular sería Iñaki Peña. Con él al arco ganaron su primer duelo en Champions y lo hicieron a lo grande, con un 5-0 en contra del Young Boys. Siguieron con goleadas aunque recibieron su primer derrota en Liga,
pero todos lo sabemos que el liderato de la liga era azul y rojo, era blaugrana. Finalizaba el mes de octubre y tendrían dos pruebas claves de corrido, el 23 ante el Bayern, el 26 ante el Madrid y en el Bernabéu. Aquí se comprobaría si esto era real o era un espejismo, si los 4 o 5 goles por partido que marcaban solo eran al Valladolid o al Alavés y no a los grandes, o bien este cuadro de Flick estaba para grandes cosas. El día llegaba y recibían en Montjuic al Bayern Múnich de Vincent Kompany y apenas al minuto 1, gol de Rafinha. Lo empataba Harry Kane y la voltereta se hacía a lo grande. Lewy confirmaba la ley del ex. Rafinha elevaba su inicio de estrella con 2 tantos más. Hat-trick al Bayern Múnich para vencer, para aplastar al rival que siempre les traía pesadillas, con un magnífico 4-1. Y ese mismo fin de semana viajaron a Madrid para tener otra actuación de superestrellas. Gol de Lewy, otro tanto de Lewy, 2-0. Cimbraban el Bernabéu, la Casa Blanca, y eso no era todo. Lamine firmaba un golazazazo de derecha y la noche blaugrana terminó con un cuarto por parte de Rafinha. 4-0 al Real Madrid. El clásico terminaba en humillación. El recién llegado Flick despedazaba al experimentado Ancelotti. El nuevo tridente Rafinha, Yamal, Lewandowski le daba clases a los que se pensaría serían las estrellas: Mbappé, Vini, Bellingham. Y entonces se alcanzaba un punto máximo de hype alrededor de este cuadro. Desde octubre demostraban ser el mejor equipo de todo el mundo, los que mejor jugaban. Este nuevo e inesperado tridente tenía a toda Europa sorprendida y celosa de tenerlos. Nadie pensaba ver así a Rafinha. Nadie pensaba tener de esta forma a Lewandowski a su edad. Estaba de vuelta, cercano a sus mejores momentos con el Bayern. Lamine posiblemente no era el hombre gol que muchos pensarían, pero si nos centramos en lo que pasaba en el juego, nadie como él. Triunfos, buen juego, goleadas, poco más se les podía pedir. Ahora lo importante, resistir esto hasta el final, hasta el cierre. Y en medio de este mega prime del Barça llegaba la caída. Una caída que confundía a todos. Perdían con la Real, con Las Palmas, empate ante el Celta, empate ante el Betis. Caían con el Leganés y también con el Atlético de Madrid. Fueron un par de meses, noviembre y diciembre, que difícilmente se les veía marcando, que difícilmente se les veía ganando. Para su buena fortuna en Champions la situación nunca se vio afectada, pero en Liga sí, incluso de tal forma que cayeron hasta el tercer puesto, de ser los indiscutidos líderes a verse en tercer lugar y a 7 lejanos puntos de distancia del Real Madrid, de los nuevos reyes. Las dudas surgían cuando nadie lo esperaba. Antes no había duda, el mejor club del mundo, el de Flick. Ahora todos con el Liverpool, con Arne Slot. Antes no había duda, el mejor jugador del mundo, Rafinha. Ahora todos con Mohamed Salah. Se creía que estos resultadazos que habían conseguido fueron una cuestión fugaz, rápida, pasajera y listo. Pues no, estrenaban el 2025 con una victoria por encima del Athletic Club. Y no fue una victoria cualquiera, fue en semifinales de la Supercopa para situarse en un partido por trofeo. El primero para el entrenador alemán, y qué mejor que vivirlo en contra del Real Madrid. Mbappé les hacía el primero, aunque esto ya no parecía sorpresa. El que ellos recibieran gol era algo normal, sobre todo porque el tridente de ataque sabía cómo controlarlo. Lamine hacía un golazo, Lewandowski de penal y lo remontaba el tercero, el brasileiro, Rafinha. Lo ganaban los merengues y rapidito estaban 3-1 abajo. 4-1 cortesía de Valde y el 11 transformado en Ronaldinho Prime ponía el quinto. Espectáculo, espectacular. 4 goles marcados en el Bernabéu, 5 en la Supercopa. Título culé, el primero de Flick, y con esto una recuperación anímica a lo grande. El Barça estaba de vuelta. Tras festejar ese trofeo recién arrancado el año, volvían a lo de toda la campaña. Nada más y nada menos que le hicieron 7 al Valencia. Vivieron partidos llenos de sufrimiento, pero que se sacaba el resultado, como ese 5-4 al Benfica, en donde eran gol blaugrana, gol de las Águilas, otro blaugrana, otro de las Águilas. ¿Y quién sacaba los 3 puntos? Rafinha, siempre él.
Terminaron clasificándose como segundos en la fase de Liga de la Champions, directo a los octavos de final. Recuperaban también el liderato en la Liga Española. El Madrid sufría en todos sus duelos, mientras el Barcelona seguía con esta racha de 4, siempre o casi siempre marcando 4 goles. 5-0 al Valencia en Copa, 4-1 al Sevilla, 4-0 a la Real Sociedad. Y aunque todo suena extremadamente sencillo para ellos, no fue así. El calendario les ponía pruebas cada semana más complejas. En las semifinales por la Copa del Rey tendrían que enfrentarse al Atlético de Madrid. Y el Cholo, como siempre, se hace presente. Ellos ganaban 2-0 desde el minuto 6. Desde el 6 ya perdían los blaugranas. Pero si algo nos enseñaba Flick, era que su capacidad de respuesta estaba en un nivel inigualable. Pedri descontaba demostrando ser uno de los mejores del mundo. Lo igualaba Cubarsí y terminaban dando la vuelta hasta el 4-2. Pero nuevamente la defensa, la eterna pesadilla culé, les perjudicaba. Le sacaban el resultado en Montjuïc, que el Atlético terminaba por empatarlo 4-4 y así salían de la ida. Y aquí era donde se evidenciaban no solamente las virtudes, sino también las carencias. A todos nos quedaba claro que no había equipo más divertido que ellos. Goles tras goles, ataques tras ataques, los laterales que subían bastante, Pedri como el mejor de todos, el tridente brasileiro, polaco, español, de lo mejor que existía. Pero sus carencias, la defensa, el trazar la línea tan alta hacía que los pudieras agarrar a la contra, a velocidad, y así llegaban bastantes goles. Así que como aficionado al Barcelona se sabía que si querían el triplete, la Liga, la Copa y la Orejona, se podría, pero con mucho sufrimiento. Llegaban los octavos de final de Champions ante el Benfica. Ganaron de visita, ganaron en casa. Acá Lamine volvía a los goles y como siempre, goles importantes. Goles que significaban para el equipo, instalados ya en los cuartos. Tuvieron una seguidilla de enfrentamientos con los colchoneros. Primero ese 4-4 en las semis de Copa. Después en Liga, donde lo mismo, sufrir y reaccionar. Perdían 2-0 al minuto 70 y luego descuento de Lewy. Empate del tiburón Ferran. Remontaba la mina al 92 y firmaba el triunfo. Los 3 puntos, Ferran Torres. De 2-0 abajo a 4-2. Reaccionando como ningún otro equipo. Para ganarle al Barça tendrías que llegar hasta el 90 consciente de que en cualquier momento te pueden dar la vuelta. Llegaba el momento de la semi de vuelta ante ellos mismos. Y aunque Lewy partía como suplente, su nuevo delantero también anotaba. Ferran, a pase de Yamal, marcaba el gol que los clasificaba a una segunda final, la final de Copa del Rey. Y entonces el sueño por el triplete más vivo que nunca. En Copa, un partido más. En Liga, con una buena ventaja sobre del Real Madrid. Y en Champions, ya en cuartos, donde se medirían al Dortmund. Y ellos, los favoritos a campeones. La vida de los culés empezaba a recordar sus mejores épocas. Luis Enrique, con quien en su primer campaña lo ganaron todo, donde tenían un tridente de ataque en el que destacaba un brasileiro por izquierda, un extremo derecho hecho en la Masía que maravillaba con su zurda y un delantero centro que metía todas las que tenía, donde el medio campo era controlado por un español que portaba la 8 en la espalda. Esta 2024-2025 no podría atravesar un mejor momento. Y para coronar este momento de aura, de eureka blaugrana en la ida con el Borussia Dortmund, 1 de Rafinha, 2 de Lewandowski, 3 de Lewandowski, 4 de Lamine Yamal. Partido preciso, precioso, perfecto. Ahora sin recibir, sin meterse en problemas, marcando los 3, el 11, el 19, el 9. Desde la ida demostraban su enorme superioridad a los Black and Yellow. Todavía no se jugaba la vuelta y ellos ya pensaban en las semifinales. Llegaba la vuelta en campo alemán, en Dortmund, sobrados, con exceso de confianza. Y siempre de los siempres, les jugará en contra, a todos. Guirassy les hacía el primero de penal y el segundo que traía los peores recuerdos. Los recuerdos de Roma, de Anfield, de las más tristes remontadas que han tenido que vivir en esta competencia. Pues ahora, no. Este equipo demostraba que sí, existiría sufrimiento, pero siempre reaccionarían. Hacían ese gol que les devolvía la calma y con el que finalmente volvían a unas semifinales.
2019-2020 cuartos, 2020-2021 octavos, 21-22 fase de grupos, 22-23 fase de grupos, 23-24 cuartos, 5 campañas seguidas sin llegar a las semifinales, con muchísimos fichajes fracasados en el camino, con millones de distintas alineaciones, con Setién, Koeman, Barjuan y hasta con Xavi. Con ninguno pudieron, pues ahora, en el primer año de Hans-Dieter Flick, de regreso a donde pertenecen. Apenas festejando esa clasificación a las semifinales, llegaba otro duelo importante. Sin descanso alguno, al contrario, semana tras semana se vivían pruebas fuertes para los blaugranas. En este caso, la final de Copa del Rey. El rival, Real Madrid. El tercer clásico de esta 24-25. El primero, 4-0 en Liga. El segundo, 5-2 en Supercopa y Campeonato. Ahora buscaban que este tercer duelo les resulte en otro triunfo y su segundo título. El primero de los 3 que buscaban. Y para no cambiar con la tendencia en los duelos de los culés, goles. El primero, espectacular de Pedri. Desde fuera del área, de primera y colgándola en el ángulo. Golazazazo. Pero en estos partidos ya sabemos, goles a favor y también en contra. De tiro libre Mbappé igualaba y el mundo se les venía encima con un córner que ganaba Tchouaméni. A base de balón parado les remontaban el partido. Ellos habían sido superiores, quienes más ocasiones habían tenido y acá conseguían su premio. El Real Madrid encaminado a quitarles la Copa del Rey. Pero en este Barça, si hay sufrimiento, siempre habrá reacción. En este caso, Lewy lesionado. Al frente Ferran, no hay problema. El tiburón también sabe anotar. Tras un pase bombeado de Lamine, se quitó a Courtois de encima y consiguió el empate, el que los mandaría a los tiempos extras. El momento anímico de los blaugranas. Ellos eran quienes más lo intentaban y tras una mala salida de Modric, robó Koundé y sin pensarlo desde fuera del área, golazo, fuerte, raso, colocado, donde no llegaba Courtois. El gol del título, el gol que firmaba el partidazo. 3-2. Lo perdían 2-1, pasando el 80, lo terminaban ganando. Provocaron el que jugadores perdieran la cabeza, en específico Rüdiger. Pero ellos concentrados en lo suyo, en el triunfo. Sonó el silbatazo final y se confirmaba el segundo trofeo para Flick, la Copa del Rey. Tumbando a los vigentes campeones, a sus eternos rivales. 3 clásicos, 3 triunfos. Paso perfecto, inmejorable. Y todo este envión anímico seguía sirviendo de muchísimo, porque ahora llegaba el turno del Inter de Milán. Las semifinales de Champions. Primero recibiendo, en casa, en Montjuic, a buscar sacar ventaja, ya que San Siro sería complicadísimo. Se llegaba el momento que tanto habían esperado los culés, 5 largos años. Se filtraban calendarios en redes sociales de cuántos partidos faltaban para ganar el triplete. La motivación a tope a pesar de que las lesiones dejarían a 3 claves fuera. En portería, claro, a Ter Stegen, que bueno, ya estaban acostumbrados a Chesney. Alejandro Balde también estaría fuera. Entraría Gerard Martín y el 9, Lewandowski, también lesionado. Jugaría el tiburón Ferran Torres. Pero era campo blaugrana, era Montjuic, la gente ilusionada, los jugadores lo mismo y así arrancaban las semifinales de la Champions League. Y apenas en la primera jugada, taquito de Marcus Thuram y gol del Inter. Sacudida tremenda, inesperada. Antes del minuto 1 ya lo estaban perdiendo y sin dar oportunidad a la reacción, Dumfries dentro del área, el 0-2. 2 goles abajo. Se sabía y se confiaba en una posible reacción, pero no ante este Inter, ante la mejor defensa de toda la temporada en Champions. Los recuerdos de Vietnam aterrizaban en la mente de todos los barcelonistas. Aunque insisto con la fortuna que tienen al contar con el 19 así, con el que encara, con el que se atreve, con el que no tiene miedo. Él amagó, recortó y sin pensarlo soltó el zurdazo y acortó ventaja. Golazo de Lamine Yamal. El Barça de vuelta en el partido. Él siguió desplegando magia por derecha. Estuvo a punto de hacer el segundo, pero el desvío de Sommer y el travesaño se lo impidieron. Aún así, los locales cargados al frente, dando todo por regresar al empate hasta que Rafinha sirvió al tiburón y él solo necesitó empujarla. 2-2, de vuelta y tenemos partidazo, como era de esperarse.
Salía lesionado Koundé, se volvían a encender las alarmas y se incrementaban, ya que en otro córner, nuevamente a balón parado, les hacían uno más, el tercero. 3-2 abajo, pero ya se la saben, la reacción está asegurada. Un minuto después, córner culé, jugada prefabricada desde larga distancia, Rafinha, bombazo, pegaba en el palo y en la espalda de Sommer. Se colaba el balón y con esto el 3-3. Golazo, partidazo, juegazazazo de lo mejor que se ha visto. Siguieron intentando, buscando el triunfo, pero esta semana Sommer estaba inspirado. No pudieron aumentar la ventaja, 3-3, y así finalizaba en Montjuic las semifinales de ida. Llegaba el 6 de mayo del 2025, el duelo que marcaría un antes y un después en esta temporada. El partido que buscaría llevarlos a la final después de 10 años de espera. El que acercaría aún más a este tan ansiado triplete. Empezaba la semifinal de vuelta. Avisaban los Nero-Azzurri con 2 jugadas de peligro. Contenían atrás, aunque la tercera fue la vencida. Dejaron solo a Dumfries y a Lautaro. El Toro definió sin marca y volvían a sacar ventaja los interistas. Y para aumentar las malas noticias, más y más remates. Mkhitaryan, luego Çalhanoğlu y tras una barrida de Cubarsí, penal. Otra oportunidad para los locales y podría ser este el que mataba. Hakan disparaba y gol. El segundo, el 5-3 global. Esto era casi jaque mate. Se conocía perfecto lo que habían hecho en la ida. Desperdiciar un 2-0, pero ahora estaban en casa. Ahora quedaba menos tiempo y así se iban al descanso. Con un Barça que parecía estar anímicamente liquidado. Futbolísticamente también, porque los italianos habían sido superiores. Frustrados por sus errores defensivos y prácticamente renunciando al sueño por la orejona. Pero Flick y su mentalidad fría de alemán, de no rendirse, los devolvía cambiados tras el medio tiempo, intentando hasta que Martín mandó el centro pasado y Eric García de la nada, de quien menos se esperaba, consiguió descontar, de vuelta en el partido. A un gol de igualar esto y con la motivación entera del lado blaugrana. Contragolpe solito, Pedri para Martín, Martín para Eric solito y se lo perdía. Sommer atajaba y dejaban ir la oportunidad de oro. Se le escapaba al Barça el empate, pero faltaba mucho más. Otro centro de Gerard Martín y Dani Olmo solito igualaba. De cabeza tras un bombón perfecto que le puso el lateral izquierdo. El que había sido tan criticado y que ahora ponía 2 asistencias, las 2 de esta noche. Ellos siguieron persiguiendo el tercero. Querían evitar los tiempos extras. Parecían ellos ser los locales. Lamine frotó la lámpara, pero siempre de los siempres, Sommer contenía. Uno y otro intento hasta que al 87, Rafinha en un segundo remate la mandaba adentro y esto era la locura. El 3-2, el que mataba, el que los metía a la final. De 2-0 abajo y fuera de casa a 3-2. A la final con garra, con carácter. Así se conseguía el resultado. Se confirmaba esta historia de Hollywood con final dramático, con nerviosismo, con sufrimiento, aunque finalmente con festejo, con gloria, con alegría. Cuestión de que el tiempo hiciera su labor. Cuestión de que recorriera sus manecillas el reloj para que se escuchara el silbatazo final. 5 de agregado y los culés no renunciaban al ataque. Lamine buscó una más, la estrellaba en el palo cerca, pero nada. Seguía y seguía el tiempo. Se caía Martín, le robaban la pelota, centro de Dumfries, gol de Acerbi. Gol del Inter al 93. Empatados de nuevo, empatados nuevamente cuando esto ya se había acabado. Se equivocaban Martín y Ronald Araujo. Dejaron que un defensa central rematara dentro del área chica y entonces el sueño, la emoción, apagado de nuevo. Ahora a pensar en los tiempos extras. Y en estos momentos y más que nunca con el recuerdo de años atrás, de Anfield, de Roma, del PSG en la temporada pasada, de todas esas ocasiones en las que tenían la ventaja y la desperdiciaban, en la que estaban clasificados y quedaban fuera dramáticamente. Pues esta no sería la excepción. En el alargue este ataque blaugrana desapareció. Tocaron dentro del área y Fratesi solo hasta tiempo tuvo para pensar. La colgó al fondo del arco y este era el gol de la clasificación, de la eliminación blaugrana.
El cierre de una noche inolvidable, de una noche mágica de Champions. 4-3 el partido, 7-6 en el global. La mejor semifinal de todos los tiempos, donde estuvieron arriba y también liquidados en varios momentos, donde no se rindieron los culés, aunque tampoco ellos. Pero lo más importante no solo es reaccionar, lo importante es saber cuándo reaccionar, en qué momento. Y esto el Barcelona no lo supo hacer. No supieron cerrar la ventaja y tras los 120 minutos llegó el silbatazo final. Se confirmaba la tragedia. Eliminados los de Flick. Se acababa el sueño de la orejona otra vez. Tendrían que esperar al menos un año más. Adiós al sueño del triplete. Adiós al sueño de la temporada perfecta y lo peor, como siempre en el Barça, las formas. Las formas son las que matan y en este caso no fue la excepción. Las formas harían que esta eliminación se sintiera tan dolorosa como todas las demás. Ahora a buscar recuperarse anímicamente, porque ese mismo fin de semana, sin descanso en lo absoluto, vendría un nuevo clásico, el cuarto del año, y era un partido clave, porque en caso de ganar se pondrían a escasos puntos del título de Liga, de cerrar de forma doméstica como tenían que hacerlo, con la Liga y la Copa del Rey. Recibieron al Real Madrid y claro que sí, como siempre, con goles encajados, ambos del 9 merengue, Kylian, de penal y a la contra. Desde el 14 lo perdían y esto se entendía porque la mente no les daba. El cansancio, el Inter seguía en su cabeza, aunque parece que esto Flick lo tiene planeado siempre, porque siempre tendrán reacción. Eric García el descuento, Lamine el empate, Rafinha el que sacaba ventaja y Rafinha el que la aumentaba. El cuarto, 4-2, de 2-0 abajo a 4-2, todo en el primer tiempo. El duelo terminó 4-3. Pudieron festejar uno más con el que cantaban con su gente el título de Liga, pero ese gol se los terminaban anulando. Aún así, al sonar el silbatazo final, quedaban más que conformes, felices, festejando, y es que era un triunfo más sobre tu odiado rival, y además, el que te ponía a la vuelta de la esquina de un nuevo título. 4 clásicos disputados, los 4 ganados, algo inusual, histórico. 4 goles en el primer partido, 5 en el segundo, 3 en el tercero, 4 en el cuarto. 4 tantos en promedios marcados a Courtois, al Real Madrid, dejándolo sin celebrar absolutamente nada, firmando una de sus peores campañas en mucho tiempo. Y aunque el recuerdo de San Siro será difícil de olvidar, ellos ya solo tenían en su mente coronar la Liga. Y qué mejor forma de hacerlo que ante el Español, su otro clásico, su derbi. Se metieron al campo de los Periquitos y ahí golazo de Lamine, uno de los mejores en su aún corta carrera. Ese gol los ponía a minutos del trofeo. La noche la cerró Fermín, quien al 95 aseguró el campeonato, el título de Liga número 28 en su historia, y así con un festejo más terminaba la 2024-2025. Si hacemos una evaluación por la campaña, le tenemos que dar una calificación extremadamente buena, sobre todo si entendemos lo que venían viviendo los culés. Sin duda esta su mejor temporada desde el triplete, desde la 2014-2015, porque aquí no se vieron acarreados por un mismo jugador, como siempre pasaba con Messi en las épocas de Valverde, porque convirtió Flick a varios de sus jugadores en los mejores de todo el planeta, porque levantaron 3 títulos, porque ganaron los 4 clásicos, porque tuvieron al goleador de la Champions, porque Lewy marcó más de 40 goles, su suplente Ferran 19, porque Lamine se terminó por convertir en uno de los mejores, si no es que en el mejor de todo el mundo, porque supieron mostrar reacción, porque no se apagaron a pesar de las lesiones y sobre todo porque devolvía la esperanza a una afición que se colgaba de nada, de falsas ilusiones que les vendía Xavi, de 1 o 2 partidos buenos y ya. Aquí no. Flick demostraba que el Barcelona ya no era un juego, que estaban de vuelta y por la grande, que el proyecto aún tiene mucho para dar y nosotros, todos nosotros, seremos testigo de ello. Este fue el repaso por el primer año de Hansi Flick al mando del Fútbol Club Barcelona, la temporada 2024-2025. Si te gustó el video, te agradecería tu suscripción y te espero aquí mismo con muchas crónicas nuevas.